Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Amor, Fe y Familia con Maru. El día de hoy nuestro tema es ¿dónde encontramos a Dios? Primero que nada tendremos que hablar de Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Dios católico es ese Dios vivo. Es ese Dios que no está en algo material, que no es un Dios del dinero, que no es un Dios sol, que no es un Dios becerro de oro. Es ese Dios que tiene tres personas en un solo Dios, esa Santísima Trinidad, que a lo único que se dedica es a una dinámica de amor. Nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 4 que Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. Esa dinámica de la entrega del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, y que están en ese constante movimiento que genera o del que procede el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de amor, el Espíritu de vida, de movimiento, ese Dios animado, es decir, con un alma que lo hace vivo. ¿Dónde podemos encontrar a este Dios que es amor, que es vida, que es la verdad, que es el camino? Un templo es un lugar en donde se honra una divinidad, en donde se demuestra públicamente o se manifiesta una alabanza, un canto, una súplica, oraciones, una veneración a una divinidad, a un Dios. Esto en todas las culturas y en todas las épocas. Es un templo en el que se ofrecen sacrificios a ese Dios, a ese Ser Supremo, que uno no acaba de entender y que en el hombre está esa naturaleza de unirse a ese Ser Supremo. Sabiendo lo que es el templo, pues hay que ubicar en dónde está el templo, en dónde se encuentra este Dios Santísima Trinidad. Vamos a dar un rapidísimo viaje por la historia para ver en dónde nos ha revelado Dios mismo que es su templo. En un principio, en Génesis 2:7, nos dice que el hombre, como especie humana, ese hombre, varón y mujer, como todas las especies que tienen macho y hembra, está hecho del polvo, está hecho de la tierra, es parte de la creación y de la evolución. Pero ¿qué pasa? Dice que en un momento Dios lo toma e insufla en sus narices su espíritu, su aliento, y se convierte en un hombre viviente, en un hombre que no será mortal. Ahí Dios mismo está metiendo en el hombre a su espíritu, al Espíritu de Dios. En ese momento se convierte en el templo en donde habita el Espíritu de Dios. Pero con la caída, el hombre decide que se separa de ese espíritu, que no quiere seguir caminando ni seguir siendo guiado por ese Espíritu de Dios que le da ciertas normas, ciertas leyes, y el hombre decide libremente que no quiere seguir ese camino. Por lo que en ese momento decide ya no ser templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Dios, que nos ama y que nos ha dado la libertad, permite que esto suceda, pero nos empieza a revelar cómo recibirlo, cómo encontrarnos con Él. En el año 1050 a.C. empieza la monarquía, los reyes del reino de Israel, del reino de Dios. Y el rey Salomón construye el templo de Jerusalén. Ese templo donde dice que habitará Dios, y en medio de él ponen un lugar muy especial que se llama el Santo de los Santos, en donde quedará la presencia de Dios. Todos irán y se reunirán en ese templo cuando quieren llegar a Dios, en donde demuestran públicamente la admiración a Dios, el respeto a Dios, en donde todos se unen en torno a Dios, donde celebran sus sacrificios para ofrecérselos y dar gracias y pedir perdón. Ahí está Dios en medio del pueblo. En el 587 a.C. se destruye este templo de Salomón y se conquista al pueblo de Israel y se destierra. Se saca de esa tierra al pueblo de Israel y se quedan sin el templo. Ahora, ¿dónde encontrarse con Dios? ¿Dónde manifestar esa celebración hacia Dios? En el 538 a.C., un rey persa les permite regresar y reconstruir el templo, y le llaman el templo de Zorobabel.
En el camino de la historia, después nace nuestro Señor Jesucristo y Él nos empieza a dar la enseñanza del nuevo templo de Dios. Y nos dice, Dios es un Dios de vivos. Dios no está simplemente en un lugar de piedra. Con su vida nos enseña que el templo donde debe habitar el Espíritu de Dios es el hombre, como en un principio. Él quiere volver a estar unido totalmente al hombre, quiere ser el centro del hombre, quiere que su espíritu guíe a cada persona. ¿Para qué? Para que tenga vida, como nos decía el Génesis, para que se convierta en un hombre viviente. ¿Y un hombre viviente qué es? Un hombre vivo es un hombre lleno de alegría, lleno de amor, de ganas de no morir. Este Espíritu de Dios debe de guiar a la carne. ¿Para qué? Para que se ordene, para que viva conforme a su naturaleza, para que viva feliz y pleno. Este templo de Jerusalén, al que acudían siempre para hacer estas celebraciones y estas manifestaciones, queda destruido en el año 70 después de Cristo, 40 años después de su muerte. Esta es una destrucción definitiva. No se ha podido volver a restaurar, no se ha podido volver a construir ese templo en donde se manifestaba este amor a Dios, esta unión del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos vino a revelar por medio de Jesucristo que ese templo tendría que ser nuevamente el hombre. Todo este caminar en la historia en donde Dios le iba diciendo al hombre dónde encontrarse con él, ha sido como una maqueta que representaría el verdadero templo en donde tiene que estar el Espíritu de Dios. Es como una pedagogía con la que Dios nos enseña para que vayamos entendiendo este camino. Cuando Jesús restaura toda esta unión del hombre con Dios por medio de su muerte y con su resurrección, se vuelve a la original idea de Dios, que Él habite en medio del hombre, que adentro de ti encuentres ese espíritu de amor, que vivas con ese espíritu que te enseña el camino, que te enseña la verdad, que te enseña a amar a Dios y a los demás. Por eso San Pablo nos habla de esto. Ha entendido que el templo es uno mismo, que es el hombre. Y nos dice en la primera carta de Corintios 6:19, que no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo, y nos pide que lo cuidemos, que lo protejamos, porque en nosotros habita Dios. Por eso se pide que tengas puro tu cuerpo, por eso se dice que evites el pecado, que evites principalmente el pecado de impureza que queda manchando tu cuerpo. ¿Para qué? Para que Dios viva en él, para que sea un lugar digno para alabar a Dios, para demostrar que existe Dios, para que los demás vean que ahí se celebra el verdadero amor a Dios, el verdadero cumplimiento de sus leyes, el verdadero sacrificio para Dios, para darle gracias, para pedirle perdón, para pedirle ayuda, para suplicarle en los momentos que necesitamos. Haz de ti un digno templo en donde habite ese espíritu que te llenará de sentido la vida, que te volverá a la vida, que te hará resucitar con Jesús, que te hará volver a sentir el amor, la paz, la alegría, todos los frutos que ese espíritu te puede dar. La mansedumbre, el decir no estar siempre enojados con los demás, el amar a los demás, el ser paciente, el vivir en una sociedad mucho mejor. Si todos nos llenamos de espíritu, si todos respetamos ese templo en el que quiere vivir Dios, se volverá una sociedad mucho menos violenta, una sociedad llena de alegría y de paz.